Profesor, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre tubos de PVC. El grupo está conformado por mi persona, Erickson Barrera, Joel Maita, Percy Mesa. Yo les daré a conocer un poco más sobre la introducción. Eh, el policloruro de vinilo, que es más conocido como PVC, es un material ampliamente usado en construcciones gracias a su resistencia, a su durabilidad y al bajo costo. Se utiliza en tuberías, en accesorios para agua potable, desagües, alcantarillado, riego, canalización eléctrica. Su ligereza y su resistencia a la corrosión lo hace ideal para reemplazar otros materiales como el hierro o concreto. También existen distintos tipos según su uso, como sería el hidráulico, el sanitario, el eléctrico, entre otros. Y sus uniones pueden ser con pegamento, roscas o bridas. Este material contribuye a construcción más eficiente y más sostenible. Objetivos. Nuestro objetivo general eh, es analizar sus características, sus propiedades, la aplicación de los tubos de PVC, asimismo su comercialización y su normativa y tanto sus costos. Objetivo específico, analizar su proceso de producción y su comercialización. Identificar las propiedades físicas como su ligereza, su color y su acabado y su impermeabilidad. En mecánica, su alta resistencia y su rigidez. En química, su resistencia a la corrosión. Y en térmica serían térmicas. También revisar las normativas peruanas para el uso de estos tubos de PVC. Le paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, ahora les voy a explicar sobre la producción del material, que trata sobre la producción del material, es decir, cómo se fabrica el PVC y cómo es este material, y también cómo este material se convierte en los tubos que usamos comúnmente en la construcción. Primero pasamos a la producción del polímero PVC. Este proceso empieza con la fabricación del material base, o sea, la resina de PVC, que este se obtiene a través de una reacción química llamada polimerización del cloruro de vinilo, o también conocido como BCM. El 80% de estos casos, en estos casos, se utiliza el método de polimerización por suspensión, donde este se mezcla en agua y con ayuda de iniciadores químicos se convierte en un polvo blanco con granos muy finos. Este es el PVC en estado puro, listo para ser transformado. También existen otros métodos como la emulsión y el bulk, pero son menos utilizados. Continuando, hablaremos sobre la producción en fábrica. Esta fabricación de tubos comienza con la mezcla, como dije anteriormente, también se mezclan con los aditivos como estabilizantes, colorantes y lubricantes. Esta mezcla se funde en una extrusora y se moldea en forma de tubo. Luego este tubo se enfría con agua y se calibra para asegurar sus dimensiones. Según esta se hace la medida deseada y se revisa su calidad. Todo este proceso es automatizado para asegurar la eficiencia y uniformidad. Siguiente. Continuando, sería sobre la formulación del compuesto, el compounding. Antes de que este polvo base se lleva a moldear como un tubo. En este proceso se somete a un proceso llamado comp-dough. Aquí se mezcla distintos aditivos que le dan al PVC las propiedades que necesitamos. Un ejemplo sería que se agregan estos estabilizantes térmicos para que soporte el calor del procesamiento, lubricantes para facilitar el moldeo, colorantes para la identificación visual y a veces plastificantes si se necesita un PVC más flexible. Todo esto se mezcla para formar un compuesto homogéneo. El siguiente es el proceso de extrusión, que es la formación de tubos. Una vez formulado este material, pasa por la máquina principal, que es la extrusora. En aquí se calienta y se funde por fricción y se empuja a través de un molde que le da su forma tubular. Este proceso se llama extrusión.
Cuando el tubo sale del molde aún caliente, por lo que pasa a un sistema de enfriamiento con agua, lo cual lo solidifica rápidamente. Siguiente, por favor. Antes de decirles de producción, sería sobre un calibrado, corte y control de calidad. Después de este enfriamiento, este tubo se calibra, es decir, se ajusta para que cumpla con las medidas exactas según las normas que se pasará a explicar al consiguiente de estos, ¿no? Finalmente, este pasa por un control de calidad donde se revisa si se cumple con los parámetros establecidos por la norma NTP 399.001, que exige verificar el diámetro, espesor y resistencia, apariencia. Un ejemplo sería un tubo de agua potable que debe resistir la presión, intentando deformarse sin tener fugas. En este se hacen las pruebas hidrostáticas en fábrica para asegurar el soporte y condiciones reales de uso. Y para que entendamos un poco mejor todo esto, les pasará a producir un video donde explica mejor todo lo que quise decir. Fabricación de tubería PVC. Descripción del proceso. Paso 1. Mezcla de materias primas. El proceso inicia con ingreso de las materias primas a las bodegas de la empresa PAFCO. Posteriormente, se revisa la calidad de las materias primas y se envían a la planta de mezclas. Allí se realiza el proceso de mezclado de los diferentes compuestos a utilizar en extrusión, dependiendo de la tubería que se desea fabricar. Las principales materias son policloruro de vinilo, PVC. Es un polímero sintético perteneciente a la familia de los termoplásticos. Es un compuesto formado por largas cadenas de moléculas unidas entre sí por enlaces químicos. Está constituida de cloro, obtenido de la sal común, y etileno, derivado del petróleo. Ocupa el tercer lugar en el mercado de producción de plásticos a escala mundial, debido al gran número de compuestos y derivados que se pueden obtener de él. Estabilizantes térmicos. Es el tipo de aditivo requerido en la formulación de un compuesto de PVC que permite evitar la degradación que se pudiera dar por exposición al calor en el proceso de extrusión. Lubricantes para plásticos. Uno de los aspectos más importantes en la tecnología del PVC es la lubricación. Contribuyen a bajar la viscosidad, es decir, bajar la resistencia que tienen las moléculas para separarse y a reducir fricción entre las moléculas, así como entre el plástico y herramientales de moldeo. Carbonato de calcio. Es un aditivo que mejora las propiedades mecánicas en la tubería. Acrílicos. Es un aditivo que mejora las propiedades mecánicas en la tubería. Pigmentos. Los pigmentos se usan principalmente para dar color a la tubería, siguiendo los estándares que obedecen al uso que se le dará al producto. Por medio de los colores se clasifican y diferencian los productos fabricados. Paso 2. Almacenamiento. La mezcla que se fabrica se transporta neumáticamente por tuberías y se envía a silos de almacenamiento, los cuales son conectados a las extrusoras. Paso 3. Extrusión. En esta fase, los materiales mezclados se suministran a las tolvas, las cuales dosifican el compuesto que alimenta la extrusora. El proceso de extruido consiste en calentar el interior del barril para elevar la temperatura y volver la mezcla en una masa fundida plástica, dándole una forma definida mediante un molde, en este caso, en tubos. Paso 4. Enfriamiento. La fase de enfriamiento consiste en un tanque de refrigeración, donde por medio de aspersión de aguas a bajas temperaturas, se fija formas y diámetros de la tubería y se disminuye la temperatura del plástico, obteniendo la rigidez necesaria, que es el tubo ya formado. Paso 5. Rotulado y corte del tubo.
Los tubos son arrastrados por unos jaladores que van en línea y que pasan por unos codificadores que imprimen un rótulo que identifica el tubo con nuestra marca y posteriormente entra en operación la sierra para que corte el tubo a la longitud deseada. Paso 6. Producto final. Por último, se revisa y se empaca el tubo para ser enviado a las bodegas y de allí queda en disposición para ser comercializado a los clientes. Nuestro producto se clasifica de acuerdo a su uso y derivados. Tubería de presión. Están diseñados para transportar agua para consumo humano. Se identifica por ser de color blanco. Tubería sanitaria. Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial. Se identifica por ser de color amarillo. Tubería aguas, lluvias y ventilación. Sistema de aguas, lluvias y ventilación. Se identifica por ser de color naranja. Tubería para uso eléctrico y telefónico. Ideal para instalaciones eléctricas. Se identifica por ser de color verde. Sistemas de irrigación agrícola. Optimización de agua para el riego de cultivos. Se identifica por ser de color gris. Ok, una vez hablado la producción, pasamos a lo que es propiedad del material. Bueno, los tubos en realidad tienen una gran variedad de propiedades. Esto depende del tipo que vayamos a utilizar en cierta área definida. En este caso vamos a hablar cuatro propiedades específicas, que son las propiedades físicas, mecánicas, químicas y una más que ya posteriormente les voy a estar mencionando. Empezamos con lo que es la propiedad física. Los tubos PVC se caracterizan prácticamente por su ligereza. Eh, el tubo PVC tiene baja densidad entre menos 1 gramos sobre centímetros cúbicos, el cual facilita el transporte y la instalación en distintas áreas, ya sea en construcción y demás, ¿verdad? Superficie lisa, reduce la fricción interna, mejorando la eficiencia del flujo. Y como tercer punto tenemos que no filtra ni absorbe humedad, ideal para el sistema hidráulico. En la parte derecha superior tenemos una imagen representativa de cómo es que estas propiedades se van identificando cada una de ellas en una sola imagen y así poder ver que tiene una densidad mínima, una fricción interna para que los productos, o en este caso si es líquido, tiendan a fluir de manera correcta. Pasamos a lo que son las propiedades mecánicas. La resistencia al impacto. Soporta golpes moderados sin romperse. Esto dependiendo del tubo, obviamente. Si vamos a hacer este tipo de golpes, por así ponerlos, en tuberías de instalación eléctrica, pues estos van a romperse con facilidad. Pero como vemos en la imagen, se hace este tipo de pruebas a tuberías de instalación sanitaria y tienden a soportar todo este tipo de golpes y demás con el uso que se les da, claro está. Resistencia a la tracción. El PVC es rígido, aguanta hasta 55 MPa, el cual es adecuado para instalaciones exigentes. También es flexible, o tiene una flexibilidad limitada, perdón. Aunque es rígido, se puede manipular con fricciones sin romperse. Propiedades químicas. Al ser de PVC, esta tolera distintos tipos de líquidos, tanto ácidos, básicos, sales, productos de limpieza, productos químicos, en el caso de los salones de belleza, ¿no? Que tienden a echar esos químicos que utilizan. El PVC tiende a resistir este tipo de materiales sin que tengan un daño alguno y así tengan más durabilidad en ciertas obras. Resistencia a la corrosión. A comparación
de las tuberías de acero, lo que hace que las tuberías de PVC sean mayormente o mayor eficientes es que no tienden a oxidarse, tienden a tener mayor durabilidad por el mismo hecho de que no es un material corrosivo. Las propiedades térmicas. La temperatura de servicio. Esta tubería funciona entre los 0 grados centígrados y los 60 grados centígrados, por lo que si hay agua o cualquier líquido que esté en este rango, la tubería va normalmente de mantenerse con su forma. Ahora, si en caso exceda los 60 grados centígrados, tiende a deformarse, más no sufrir algún daño con respecto a ruptura y demás, o fugas en este caso. Solo tiende a deformarse. Nada. Baja conductividad térmica. Mantiene la temperatura del fluido y reduce la condensación en lugares húmedos. Las normatividades que usualmente están asimiladas a los tubos PVC. Bueno, para antes de, en el Perú los tubos PVC, como cualquier aparato, o en este caso cualquier función que tenga que cumplir cierta herramienta en alguna obra, pues tiene una normatividad. En este caso los tubos PVC cumplen una norma técnica obligatoria que aseguran la calidad y seguridad en obras públicas e infraestructura. Lo que son las NTPs o las normas técnicas peruanas, hay tres que influyen mucho en las tuberías de PVC. En este caso, la norma técnica peruana del 399-01 del 2023, el cual se encarga de regular tuberías para aguas frías a presión. También tenemos la norma técnica peruana del 399 del 002 del 2003, que aplica a tuberías para aguas residuales sin presión. Y como último tenemos la norma técnica peruana del 399-050 del 2012, el cual establece requisitos para canalización eléctrica con resistencia eléctrica y al fuego. Muy al margen de todo ello, también tenemos lo que son las normas internacionales, las cuales se adaptaron al Perú, que son las ASTM. En este caso tenemos la ASTM D1785, el cual se encarga de regular la presión en redes domiciliarias y rurales. También tenemos la ASTM D2241. Esta se aplica para toda agua potable con presión media o baja. Y como último tenemos entre todas las normas, y creo que la mayoría de ingeniería hablamos sobre las normas ISO, tenemos la ISO 1452, que es una norma internacional usada para obras públicas y privadas. Como dato, en el Perú, el uso de tubos PVC está regulado por las normas del INACAL, el cual garantiza la calidad del agua potable, desagüe y electricidad. Son normas técnicas peruanas, las que ya les mencioné anteriormente, la 399-001, el cual se encarga del agua a presión, la 399-02, que se encarga del desagüe, y la 399-050, que prácticamente son de canalización eléctrica. Estas son obligatorias en obras públicas y están alineadas con normas internacionales, ASTM e ISO. El uso de material. Como ya les he estado dando ciertos indicios de más o menos en dónde se utilizan, o por lo menos dónde han sido utilizadas las tuberías, pues tenemos en el área de electricidad. Usualmente esto se utiliza en viviendas, en las cuales la canalización general de todo el sistema eléctrico de una vivienda, pues está prácticamente hecha de una serie de conexiones de tubería. Y lo mismo, ¿no? O sea, pasa con la hidráulica, donde en este caso se utiliza dos tipos de tuberías, tanto para agua fría y caliente. Y finalmente pasamos a lo que son las tuberías de desagüe. Como podemos ver en la imagen, cada uno con su aplicación correcta. Ahora les paso a mi compañero para que les explique un poco más sobre los costos y comercialización. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre dos partes muy importantes cuando hablamos de materias de construcción, en este caso de los tubos de PVC.
los costos y cómo se comercializan y por supuesto las conclusiones del trabajo, ¿no? Empezamos con el tema de los costos. Como sabemos, con el tema de los costos, el precio de cualquier producto puede variar dependiendo de varios factores. En el caso de los tubos de PVC, influye el tipo de uso, el diámetro, la presión que soporta, la marca y hasta la región del país donde se compre. Por ejemplo, si hablamos de tuberías para agua, que son las de presión, el precio puede ir desde unos 12 soles por metro para una tubería sencilla de media pulgada hasta más de 34 soles para una más resistente de 1 pulgada. Ahora sí, lo que necesitamos es una tubería para desagüe. Lo que las que usamos para baños o cocinas, también hay varios tamaños. Una de 2 pulgadas puede costar alrededor de 8 soles el metro, pero si necesitamos una de 6 pulgadas ya el precio sube a casi 370 soles por 3 metros. En el caso de las tuberías para electricidad, el precio depende más de su grosor y cuánto resistente sea. Un tubo de 4 pulgadas puede costar unos 67 soles los 3 metros. Ahora bien, ¿dónde se venden estas tuberías? Pues estas están disponibles en muchísimos lugares. Podemos encontrarlas en ferreterías pequeñas, en tiendas grandes como Promar, Sodimac o Maestro. O incluso hay muchas plataformas digitales y páginas web donde se puede comprar con un clic. Además, el mercado se divide según el uso. Algunas tuberías son solo para el agua potable, otras para el desagüe y otras para canalizar cables eléctricos. Entonces, dependiendo de para qué necesites, eliges el tipo adecuado. Claro, no para todas las marcas son iguales. Hay algunos que son líderes en el Perú, como Paco, Tigre o Coplax. Estas empresas ya están bien establecidas y ofrecen productos certificados. Pacto, como ejemplo, tiene gran variedad de tuberías para todo tipo de usos. Tigre tiene fuerte presencia industrial y Coplas, aunque es una marca más local, tiene mucha fuerza en el sur del país. Algo interesante es cada vez compran sus materiales por las personas por internet. También hay una tendencia credencial el uso de productos más amigables con el medio ambiente, como tuberías hechas con materiales reciclados o con procesos de menor impacto. Esto es especialmente importante en proyectos públicos o sostenibles, donde se exige que los materiales sean duraderos y certificados. En conclusiones, ahora ya vamos, ya conocemos cómo se fabrican, cómo cuestan o cuánto cuestan y dónde se venden los tubos de PVC. Toca cerrar con las conclusiones generales. Primero se puede decir que el PVC es un material que ha revolucionado la construcción. Su producción es controlada utilizando procesos como la polimerización y la extrusión que garantizan que cada tubo cumpla con las normas técnicas. Esto asegura que los tubos sean resistentes, duraderos y seguros. En cuanto a su disponibilidad, los tubos de PVC están en todos lados, no importa si estás en una ciudad grande o una zona rural. Es probable que lo encuentres en una tienda o ferretería donde venden estos tubos. Eso hace que sea una opción accesible para todo tipo de proyecto grande o pequeño. Segundo, las propiedades del PVC son un gran punto a favor. Es ligero, lo que facilita su transporte e instalación. Además, resiste productos químicos, no se oxida y soporta bien los golpes. Por eso es perfecto para el clima y las condiciones del Perú, donde muchas veces hay humedad, cambios de temperatura y terrenos complicados. Y por último, pero no menos importante, están las normas que regulan su uso. En el Perú existen normas técnicas peruanas que aseguran que los tubos sean adecuados para el agua potable, desagüe o electricidad. Estas normas son obligatorias en obras públicas, lo que quiere decir que cualquier tubería usada debe cumplir ciertos requisitos. Eso da confianza al consumidor, al constructor y también a las autoridades que supervisan las obras. Eso sería todo. Muchas gracias.